En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de hoy, según San Mateo. Jesús llegó a orilla del mar de Galilea y subiendo la montaña se sentó. Una gran multitud acudió a él, llevando paralíticos, lisiados, ciegos y mudos, y muchos otros enfermos. Lo pusieron a sus pies y él los sanó. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban sanos, los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista. Y todos glorificaban al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da pena esta multitud porque hace 3 días que está conmigo y no tiene que comer. No quiero despedirlos en ayuna, porque podrían desfallecer de hambre. Los discípulos le dijeron: ¿Y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tienen? Ellos respondieron: 7 y unos pocos pescados. Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los panes y los pescados, dio gracia, lo partió y lo daba a los discípulos, y ellos lo distribuían entre la multitud. Todo comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron llenaron 7 canastas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos muestra a este Jesús que recibe a la multitud, que cura a sus enfermos de las distintas dolencias, pero que no se queda solamente en el anuncio de la palabra y en el milagro que les concede, sino que le dice a sus discípulos también: me da mucha pena porque hace 3 días que están conmigo y no pueden volver a sus lugares si tienen hambre. Luego sabemos que vino la multiplicación de los panes y de los peces, pero la enseñanza que Jesús nos está queriendo dar es que nosotros no solamente tenemos que anunciar la palabra, no solamente tenemos que interceder ante Dios para solicitar el milagro, el alivio o la sanación de alguien, sino que también hay que hacerse cargo muchas veces de las necesidades materiales. En tanto y en cuanto que nosotros podemos, no podemos dejar a ese hermano que vino hacia nosotros y que recibió algún tipo de alivio, a que vuelva a su casa con las manos vacías, o que vuelva a su casa para pasar hambre. Ser cristiano, ser seguidores de Jesús, es hacernos cargo de todo y de todas las necesidades de nuestros hermanos, cada uno a su medida y en la forma que pueda. Lógicamente que no podremos nosotros cubrir las necesidades de todos, pero cuando verdaderamente lo hacemos en Jesús, aunque parezca que es poco lo que damos, Él lo multiplica. Y como en el Evangelio de hoy, sobran 7 canastas llenas. Nos bendice el Señor en su santa y divina voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tu amigo de siempre, Padre Silvio. Yo, para sanarlo, lo debía tomar sobre de mí, y para no infundirle espanto, debía mostrarme como uno de ellos, para hermanarlos y darles las medicinas y remedios que se necesitaban. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 25, capítulo 34, párrafo 2. Si Adán no hubiese pecado, el Verbo eterno, que es la misma voluntad del Padre Celestial, debía venir a la tierra glorioso, triunfante y dominador, acompañado visiblemente por su ejército angélico, que todos debían ver, y con el esplendor de su gloria debía fascinar a todos y atraer a todos así, con su belleza,
coronado como rey y con el cetro de mando para ser rey y cabeza de la familia humana, de modo de darle el gran honor de poder decir: tenemos un rey hombre y Dios. Mucho más que tu Jesús no descendía del cielo para encontrar al hombre enfermo, porque si no se hubiera sustraído de mi voluntad divina, no debían existir enfermedades, ni de alma ni de cuerpo, porque fue la voluntad humana la que casi ahogó de penas a la pobre criatura. El fiat divino era intangible de toda pena, y tal debía ser el hombre. Por lo tanto, yo debía venir a encontrar al hombre feliz, santo y con la plenitud de los bienes con los cuales lo había creado. En cambio, porque quiso hacer su voluntad, cambió nuestra suerte. Y como estaba decretado que yo debía descender sobre la tierra, y cuando la divinidad decreta, no hay quien la aparte, solo cambié modo y aspecto. Así que descendí, pero bajo vestidos humildísimos, pobre, sin ningún aparato de gloria, sufriente y llorando, y cargado con todas las miserias y penas del hombre. La voluntad humana me hacía venir a encontrar al hombre infeliz, ciego, sordo y mudo, lleno de todas las miserias, y yo para sanarlo lo debía tomar sobre de mí. Y para no infundirle espanto, debía mostrarme como uno de ellos para hermanarlos y darles las medicinas y remedios que se necesitaban. Así que el querer humano tiene la potencia de volverse feliz o infeliz, santo o pecador, sano o enfermo. Entonces mira, si el alma se decide a hacer siempre, siempre mi divina voluntad y vivir en ella, cambiará su suerte y mi divina voluntad se lanzará sobre la criatura, la hará su presa y dándole el beso de la creación, cambiará aspecto y modo, y estrechándola a su seno le dirá: pongamos todo a un lado. Para ti y para mí han regresado los primeros tiempos de la creación. Todo será felicidad entre tú y yo. Vivirás en nuestra casa como hija nuestra, en la abundancia de los bienes de tu Creador. Escucha, mi pequeña recién nacida, de mi divina voluntad. Si el hombre no hubiese pecado, no se hubiese sustraído de mi divina voluntad, yo habría venido a la tierra, pero ¿sabes cómo? Lleno de majestad, como cuando resucité de la muerte, que si bien tenía mi humanidad similar al hombre, unida al Verbo eterno, pero con qué diversidad mi humanidad resucitada era glorificada, vestida de luz, no sujeta ni a sufrir ni a morir. Era el divino triunfador. En cambio, mi humanidad antes de morir estaba sujeta, si bien voluntariamente, a todas las penas. Es más, fui el hombre de los dolores. Y como el hombre tenía aún los ojos ofuscados por el querer humano y por eso aún enfermo, pocos fueron los que me vieron resucitado, lo que sirvió para confirmar mi resurrección. Después subí al cielo para dar tiempo al hombre de tomar los remedios y las medicinas a fin de que curase y se dispusiera a conocer mi divina voluntad.
para vivir no de la suya, sino de la mía. Y así podré hacerme ver lleno de majestad y de gloria en medio a los hijos de mi reino. Por eso mi resurrección es la confirmación del fiat voluntas tua cum in cielo cos in terra. Después de un tan largo dolor sufrido por mi divina voluntad por tantos siglos, por no tener su reino sobre la tierra, su absoluto dominio, era justo que mi humanidad pusiera a salvo sus derechos y realizase mi y su finalidad primaria, la de formar su reino en medio a las criaturas.